Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor acerca de, hoy elegí algunas frases de un hombre llamado George Whitefield. Él fue un pastor metodista ya contemporáneo, casi en la época donde vivió nuestro héroe gaucho Martín Miguel de Güemes. No exactamente, quizás Güemes vino unos 10 o 12 años después, pero más o menos por esa fecha, ¿no? Él fue un pastor, como dije, en Inglaterra. Él se llamaba George Whitefield y algunas frases de él me parecieron muy interesantes y muy conmovedoras también, porque qué cosa, ¿no? Que la palabra del Señor, a pesar de que han pasado casi, más de 200 años, creo, sigue estando vigente, el testimonio sigue estando vigente de parte del Señor. Y yo elegí, no sé si voy a compartir todas las frases que elegí, pero al menos 4. Y la primera que quiero compartir con ustedes dice así: un ministro muerto siempre dará lugar a un pueblo muerto. Pero si los ministros arden con el amor de Dios, no pueden ser más que instrumentos para difundir ese amor entre los demás. Para pensar, ¿no? Ahora, podríamos cambiar esta palabra que dice ministro por creyente, porque todos los creyentes somos ministros del Señor. Él nos ha confiado un trabajo, un ministerio, que es el ministerio de reconciliarnos con Dios y con los hombres. Todos los que creemos en Jesús tenemos ese ministerio de poder reconciliar al hombre con Dios, a las personas que se nos acerquen, a las personas que están cerca nuestro. Reconciliarlas con Dios, pero también reconciliarnos entre nosotros, los seres humanos. Y para eso es necesario tener ese fuego en nuestro corazón, ese amor a Jesús. Las personas que aman a Jesús se caracterizan por tener el fuego del Espíritu Santo en su corazón. Y yendo un poquito a la palabra, porque si bien es interesante esta frase de tener nuestro ministerio activo, nuestro corazón ardiendo por el Señor, también el apóstol Pablo dice, ¿no? Le dice como consejo al joven Timoteo, 1 Timoteo 4:16, de cómo él tenía que cuidarse para ser un ministro de Dios que imparta esa bendición a los demás. Y dice así, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A veces nuestro enemigo más difícil de dominar somos nosotros mismos. Muchas veces le echamos la culpa, ¿no? al diablo, a Satanás, nuestro adversario, pero nosotros también. A veces tenemos que luchar contra nosotros mismos para poder renunciar a nosotros mismos. Así como dijo Jesús, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso de negarse a uno mismo es una lucha constante. Crucificado estoy con Cristo, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero esa es una decisión que nosotros tomamos todos los días. Si nosotros nos olvidamos de esa decisión o nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, nos vamos a dar cuenta después de un tiempo que estamos fríos, alejados del Señor. Y esto que dice acá George Whitefield, que podemos llegar a ser ministros
que no transmitan nada. Dice, un ministro muerto da lugar a un pueblo muerto. Un ministro muerto da lugar a un pueblo muerto. Si los ministros arden con el amor de Dios, no pueden ser más que instrumentos para difundir ese amor entre los demás. ¿Es cierto eso, no? Cuando uno tiene algo en el corazón, uno lo transmite. Si tienes algo bueno en tu corazón, lo vas a poder transmitir a los demás. No solamente el conocimiento o la religiosidad o la religión, sino el amor, lo que le da vida a ese conocimiento, a esa palabra de Dios en nosotros, es el amor. Y por eso Pablo también nos dice que el amor, sin el amor, ninguna de las cosas que hagamos o que tengamos, dones, ministerios, talentos, sin amor, de nada me sirve. Y dice, ¿no?, ¿cómo es el amor de Dios? El amor es benigno, ¿no? El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece. ¿Qué más? Comprensivo, tiene misericordia. El amor nunca dejará de ser. Así que lo más importante de esto es que nosotros podamos arder con el amor del Señor. Quiero contarles brevemente un testimonio que me contó Miriam. Estuvo el domingo pasado mi hermana acá en la iglesia. Y ellos están en Vaqueros y uno de estos días escuchaba, llegó a la casa y escuchó unos gritos muy desesperantes. Una mujer que gritaba y gritaba desesperada, entonces ella fue a ver qué pasaba. Y bueno, era una familia que estaba de vecinos ahí alquilando una casa en Vaqueros. Y resulta que uno de las nenitas de esta familia de 2 años se había caído a la pileta y se había ahogado. Y entonces cuando ella llegó, la madre desesperada, el padre, el tío, todos corrían, los hermanitos de esta nenita también. Y bueno, ella como es enfermera, inmediatamente la sacaron del agua y entonces le empezó a hacer la reanimación, ¿no? Y la mamá gritaba, por favor, salve a mi hijita, por favor, y los hermanitos también. Y los hermanitos que habían estado ahí cuidándola se sentían muy culpables y muy mal por eso. Bueno, una situación desesperante. Vino la ambulancia, llamen a una ambulancia, le hizo la reanimación. La llevaron a la ambulancia y después de unos minutos se enteraron que la chiquita estaba muerta. Entonces oraban al Señor, ¿no? Oraban al Señor ahí con la familia, con los niños, se arrodillaron y empezaron a orar. Y por favor que el Señor salve a esa niña. Bueno, la situación tremenda que pasaron, y después de un tiempo llamó la mamá de la nenita diciendo que la niña había empezado, su corazón volvió a latir y que estaban ayudándola para que pueda salir de ese cuadro, ¿no? Y entonces después no sabemos exactamente cómo siguió después, pero el padre volvió a la casa después de unas horas, después de haber pasado todo ese trauma, y le dijo a Miriam, Dios la mandó a usted es un ángel, porque si no hubiera estado en ese momento, nuestra hijita no podría haber sobrevivido. Y Dios la mandó a usted. Y ellos no son conocidos de la iglesia, ni creyentes, ni nada, pero fue una oportunidad para hablarles del Señor. Y me acordé de eso porque acá lo que dice este pastor que vivió hace unos 200 años atrás dice justamente eso, ¿no? Un ministerio que arde con el amor de Dios no puede más que ser un instrumento para difundir ese amor entre los demás. Así que no importa la situación en la que nos toque
estar o la situación que nos toque pasar, cuando uno tiene algo en el corazón de Dios, uno puede transmitir eso a las necesidades de las personas. Hay personas que a veces están desesperadas, como esta familia, y en esa desesperación clamaban a Dios y pedían ayuda. Y qué bueno que se pudo orar por ellos, y ojalá oramos que esa niñita también pueda recuperarse completamente. Así que ese trabajo que Dios hace en nosotros es un cambio. Hace unos domingos atrás tuvimos un bautismo acá y hablamos del nuevo nacimiento, de cómo Dios quiere que nosotros ya no vivamos esa vida de antes, sino una vida nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La segunda frase dice, a pleno rendimiento para Dios. Perdón, la renovación no puede lograrse en un día, dice la segunda frase. También del mismo autor, ¿no? Dice así, la renovación de nuestra naturaleza, dice George, es una obra de gran importancia, pero no puede lograrse en un día. No solo tenemos una nueva casa que edificar, sino una vieja que demoler. Qué cierto es eso, ¿no? Porque, bueno, esta casa parece nueva ahora, pero cuando entramos a este lugar, esta iglesia era una casa prácticamente abandonada, muy llena de suciedad, y nada de lo que había acá servía. Hubo que demoler todo prácticamente. Quedaron apenas algunas columnas y una o dos losas, pero todo lo que existía, inclusive acá había un tinglado antes que pensábamos que estaba bueno, tuvimos que demolerlo. Había un horno acá también de panadería enorme que nos costó muchísimo demoler. Algunos se acordarán de eso, algunos hombres y mujeres que vinieron a ayudar. Y así es nuestra vida también. A veces tenemos que desarmar las cosas del pasado, las cosas viejas, esas cosas que no nos sirven, esas costumbres paganas, esos rencores del pasado, esas heridas viejas. Tenemos que desconstruir eso, es decir, romperlo, demolerlo. ¿Y eso lo hace quién? El Espíritu Santo de Dios en nosotros. No podemos concebir un creyente que viva en el pasado, que viva atado a las cosas que tenía antes, a los pecados de antes o a las costumbres paganas de antes. Pero esa renovación, claro, que nos puede costar también. Nos puede costar bastante. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, como leí al principio en Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ser ministros que arden con el fuego del Espíritu Santo. Ser personas renovadas cada día para poder también servir a Dios. Dice la frase un poco más ampliada acá de la renovación no puede lograrse en un día. Dice, la renovación de nuestra naturaleza es una obra de gran importancia, pero no puede lograrse en un día. No solo tenemos una nueva casa que edificar, sino una vieja que demoler. ¿Cuáles son las cosas en tu vida, en mi vida, que todavía necesitamos desarmar, demoler, romper, tirar abajo? Porque ya no sirven, son cosas viejas, pasadas. Recuerdos, quizás rencores pasados, enemistades pasadas, que cuando venimos a Jesús ya eso no puede seguir existiendo en tu corazón. No puedes permitir o permitirte ser un cristiano que vive en el pasado. Porque la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Así que eso tiene que ver con la conversión de nuestra alma. No podemos ser cristianos que no hemos sido convertidos o que no hemos nacido de nuevo. Tenemos que ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús,
que han experimentado un nuevo nacimiento, una conversión. Antes estábamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Antes estábamos en el pecado, ahora estamos en la búsqueda de la santidad. Como decía el domingo pasado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Renovarnos, renovar esa naturaleza todos los días es la tarea del cristiano. Y demoler lo viejo, pero no solamente quedarnos, miren, si nosotros hubiésemos demolido todo y quedaba esto así, ¿qué iba a pasar? Bueno, teníamos que sacar un montón de escombros de acá, camionadas y camionadas y camionadas de escombros, otras las usamos para relleno, pero tenemos que sacar lo viejo, pero también tenemos que construir lo nuevo, edificar sobre un buen fundamento que es Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro fundamento? La piedra angular sobre la cual debemos edificar es Cristo Jesús. Con piedras vivas, ¿no? Con oro, con plata, con piedras preciosas, no con hojas secas, con madera que se pudre, sino con cosas que son eternas, que también les hablé de eso en alguna oportunidad. Y el tercer pensamiento que quiero compartir con ustedes, bueno, podría agregar algunos versículos más acerca de esta renovación, antes de ir al tercer pensamiento, porque creo que no se los leí. 2 Corintios 5, 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Efesios 4, 17 al 24 nos habla de la nueva criatura o la nueva vida en Cristo. Efesios 4, 17 al 24 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está. ¿En dónde está la verdad? En Cristo Jesús, ¿no? Está en Jesús, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Bueno, tercer pensamiento dice: a pleno rendimiento para Dios. La frase dice: nunca estoy mejor que cuando estoy a pleno rendimiento para Dios. Qué linda frase, ¿no? Que estaría bueno memorizarla porque es cortita. Yo nunca estoy mejor que cuando estoy a pleno rendimiento para Dios. ¿No es verdad eso? Cuando usted está bien con el Señor, parece como que todas las cosas van por un carril así, fácil, ¿no? Como dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor está con nosotros, todas las cosas se acomodan. No como nosotros pensábamos quizás, porque los pensamientos de Dios son mucho más excelentes que los nuestros. A veces nosotros queremos algo, pero bueno, Dios nos dice: no, eso no te conviene, yo tengo algo mejor para vos. Nos aferramos a cosas aquí en la vida que queremos y que deseamos y que nos parece a nosotros que están buenas, que queremos lograr,
Pero cuando vamos al Señor, el Señor le dice, no te preocupes por eso. No te aferres a eso. Yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mucho más excelente para ustedes. Dios tiene algo mejor de lo que tú has pensado para tu vida. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos, más amplios, más sabios que los nuestros. ¿No? ¿No dice así? Y tenemos que esforzarnos. Filipenses 3:3, el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí de Filipo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Bueno, si el apóstol Pablo no había alcanzado, yo digo, y entonces, nosotros, ¿en qué nivel estamos? Bueno, estamos también, ¿no? Luchando, dejando atrás cosas del pasado, desarmando, desarticulando las obras del diablo en nuestra vida. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hacemos? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué más dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Prosigo a la meta, prosigo al llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento que Dios te ha puesto en tu corazón? ¿Cuál es la meta que Dios te puso en tu corazón? A esa meta, a ese llamamiento, es servir a Jesús con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, consagrarte a Él, ser igual a Él, ser como Jesús. Eso es ser discípulo de Jesús, parecernos a Jesús en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de andar, en nuestra forma de mirar, parecernos a Jesús hasta en la forma de llorar y en la forma de reír. Porque Jesús lloraba, Él se conmovía por la gente que andaba así como descarriada, como si no tuviesen pastor. Dice que Él se conmovía al ver las multitudes que andaban solas, descarriados como ovejas que no tienen pastor. Él se conmovía y lloraba de tristeza al ver al pueblo, a su propio pueblo Israel, que Él quiso cobijar como una gallina, ¿no?, que cuida y cobija a sus pollitos, pero ellos no quisieron. Dice que Jesús lloró mirando a Israel, decía, oh Israel, oh Jerusalén, Jerusalén, que quise cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos, pero no quisiste. Que nosotros nos podamos conmover cuando la gente no quiere saber nada del Señor, o cuando hay una gran necesidad y no hay quien les hable del Señor. Eso es parecernos a Jesús. Ser imitadores de Jesús. Dice el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo Jesús, dijo en otra oportunidad. Y eso es muy interesante. Así que ya vamos por la cuarta frase, creo que con esa nos vamos a quedar. Dice la cuarta frase, Dios y el hombre son felices otra vez juntos. Y nos habla acerca de la reconciliación. ¿Se acuerdan que les dije al principio que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación? Dice la frase así, Él era verdaderamente Dios, refiriéndose a Jesús. Jesús era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar por el pecado. ¿Quién
sino Dios puede perdonar los pecados. Ningún ser humano puede perdonar los pecados a no ser que Dios le dé autoridad para hacerlo. Dice, Él era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar por el pecado. ¿Recuerdan cuando vio Jesús a esa mujer, le dijo, tus pecados te son perdonados? O al paralítico, o al ciego. Y la gente decía, ¿y quién es este? ¿Quién es este que puede perdonar los pecados? Porque nadie podía perdonar los pecados, solamente Jesús. Bueno, es que Él era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar el precio por el pecado del ser humano. Y también Él era verdaderamente hombre y por tanto podía obedecer y sufrir en lugar nuestro. Era Dios y era hombre, era Dios hecho carne, encarnado en un hombre. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Él era verdaderamente hombre, por tanto podía obedecer y sufrir en lugar nuestro. Él era Dios y hombre en una sola persona, para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. Qué linda esa frase, ¿no? ¿Será posible que Dios y el hombre puedan ser felices juntos? Sí, es posible, a través de Jesucristo. Dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a Dios Padre si no es por mí. Amén. ¿Usted cree eso? Amén. Bueno, quisiera seguir leyéndoles más frases, tengo 2 más, pero no los quiero cansar, ¿no? ¿Están cansados? Más o menos. Dios les bendiga. Dios les bendiga y los guarde siempre. Vamos a estar de pie y nos vamos a encomendar en el Señor. Así que yo no sé si alguien anotó la frase, pero es muy interesante. Voy a hacer solamente un resumen. Seamos ministros llenos del amor de Dios, que ardan por el amor de Dios, la primera frase. Tenemos que ser conscientes que esa renovación debe ser constante en nuestra vida. A veces queremos cambiar todo en un solo día, pero tenemos que hacerlo cada día, a ese cambio, a esa renovación, a destruir lo viejo y construir lo nuevo. En tercer lugar, nunca estamos mejor que cuando estamos a plena relación con Jesús. A pleno rendimiento para Dios. Nunca estoy mejor que cuando estoy a pleno rendimiento para Dios. Y la cuarta, Dios y el hombre son felices otra vez juntos a través de Jesucristo. Él es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Dios y hombre. Dios encarnado. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Oramos, Señor. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te abrimos el corazón para que esa palabra haga nido en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones, en nuestros pensamientos, la voluntad que tenemos para decidir. Porque si esa palabra está en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras decisiones serán sabias, serán buenas. Serán decisiones para la vida y no para la muerte, para vida eterna. Señor, yo te pido por cada persona en esta mañana, en este lugar, para que pueda recibir a Jesús en su corazón, que pueda decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón, toma el control de mi vida, saca las cosas viejas del pasado, edifica un altar, un templo en mi corazón, en mi interior, que yo pueda honrarte, servirte, amarte, ser un testigo tuyo todos los días
de mi vida y que nunca me aparte de ti, Señor, que nunca me dejes, nunca me aparte para ir detrás del pecado y de otras prácticas como lo hacía antes quizás, sino que sea una nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor les bendiga, bendiga su familia, bendiga su trabajo y bendiga todas las cosas que Él ha puesto para que usted administre. Una de las cosas que el Señor nos ha dado para administrar es la palabra y también el amor. El amor que Dios te ha dado es para que tú lo compartas con otros. No, el amor no se guarda, sino se comparte. Y que ese amor de Dios, que el mismo amor que el Señor te ha demostrado, perdonándote, haciéndote una nueva criatura, lo puedas compartir con otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.